Hola chicos, buenas tardes, días, noches, a la hora que revisen la presentación. Vamos a ver el último tema de la clase de proyectos de inversión que se llama análisis de riesgos. Y bueno, en este caso, recuerden que, por ejemplo, les comentaba yo en la clase pasada, nuestro proyecto de inversión va a llegar hasta el análisis financiero o su trabajo. Sin embargo, el último análisis es también muy importante que se realice en cualquier proyecto de inversión. De hecho, muchas de las decisiones se toman hasta este análisis, porque puede ser que les comentaba que el estudio de mercado diga que el proyecto va, que la gente está de acuerdo, que la gente va a adquirir el producto, que lo va a consumir, que de alguna forma le parecen adecuadas las características o tiene una demanda adecuada y bueno, pues está correcto el estudio de mercado. Puede ser que en el técnico y en el administrativo y en el legal, pues bueno, lo adecuemos de acuerdo a los requerimientos de la empresa y al realizar el financiero, pues que la recuperación de la inversión sea en un periodo adecuado, dependiendo del tipo de la empresa, y que la TIR, que la tasa interna de retorno, sea alta, que de alguna forma sobrepase lo que es la tasa de descuento. Y bueno, que hasta ahí, digamos, el proyecto es viable y va a tener buenos resultados. Y con eso poder tomar la decisión. Sin embargo, no es lo más adecuado. Se tiene que hacer el análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque el análisis de riesgo nos va a decir, todo va bien, pero quizá el proyecto es muy riesgoso y eso significa que se pueda perder todo. Entonces, por eso muchas personas toman la decisión hasta tener este análisis. Bueno, recordemos como riesgo, y digo, fuera de enfocarlo ahorita al riesgo financiero en un proyecto de inversión, vamos a recordar que el riesgo es aquella situación que puede realizarse o no dentro de, de un, de un medio ambiente, dentro de una situación, ¿sí? Y que pueda afectar los resultados, ¿no? Ese es el riesgo, así en términos muy generales, o cuando nosotros hablamos de riesgo es algo que pueda afectar. Algo que pueda afectar, ¿no? Y se puede dar o no se puede dar, ¿no? Recuerden también que hay varios tipos de riesgo. Tenemos un riesgo operativo, tenemos un riesgo de mercado, tenemos un riesgo financiero, que es donde nosotros nos vamos a enfocar, ¿no? Entonces, hay una clasificación de riesgos, que bueno, este no es nuestro tema, pero recuerden, hay varios tipos de riesgos que tenemos que mitigar. Nosotros nos vamos a enfocar al riesgo financiero en un proyecto de inversión, pero si hablamos de riesgo es una situación que puede afectar, ¿no? Que puede afectar los resultados esperados. Entonces, en el enfoque directo del riesgo financiero en un proyecto de inversión, aquí la definición es la volatilidad o variabilidad de los flujos de caja reales respecto a los flujos estimados. ¿A qué se refiere esto? Bueno, cuando hablamos de volatilidad, oye, es que el instrumento es muy volátil, es que esta situación es muy volátil, significa precisamente muy cambiante, ¿no? Que cualquier efecto, cualquier cambio, cualquier situación externa cambia los resultados fuertemente. Entonces, es como se mide el riesgo, esa variabilidad, esa volatilidad, ese movimiento, ese cambio constante significa que es muy riesgoso el instrumento, que es muy riesgosa la inversión, que es muy riesgosa la situación. Y por ejemplo aquí, ¿no? Me detengo un poco ahí en el ámbito financiero, si nosotros decidimos invertir, comprar un instrumento de inversión, hay instrumentos, hay empresas, acciones que son muy volátiles en el mercado. Por ejemplo, Cemex. Dicen muchos de los inversionistas, oye, hay que traer en el portafolio una acción de Cemex, digo, no una, pues podemos traer muchas, pues, pero vamos a traer a la empresa Cemex, ¿no? Acciones de Cemex. Pero resulta que un día te puede dar mucho y al otro día te puede dar a perder mucho. Entonces esto significa que es demasiado volátil y entonces significa que es muy riesgosa. Pero también quien lo sabe hacer bien, pues obviamente va a tener buenas utilidades. En un proyecto de inversión, los cambios constantes entre el flujo real, ¿se acuerdan que veíamos en el de estudio financiero los flujos de efectivo? Que estos son los flujos de caja. Esa diferencia, esa volatilidad, esa variabilidad entre los flujos de caja reales, los flujos de efectivo reales respecto a los estimados,
es lo que genera un riesgo. Es decir, yo tengo mis estimaciones de acuerdo al estudio financiero, cuando empiezo a generar los reales, entonces veo que hay una volatilidad impresionante y entonces obviamente el proyecto se vuelve muy riesgoso. Mientras mayor sea la viabilidad o la variabilidad de estos flujos, pues mayor va a ser el riesgo en que se encontrará el proyecto de inversión, ¿no? Aquí ya lo comentaba hace rato. Entre más volátil, más variante, más variable sea, esa diferencial va a implicar un mayor riesgo. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, pues que habrá que ver por qué ese cambio tan constante y pues a ver si lo podemos mitigar o si definitivamente no, pues ya sea comernos el riesgo como coloquialmente se dice, o si de verdad somos muy conservadores y somos aversos al riesgo, pues mejor no entrar al proyecto. ¿Cuáles son los componentes del riesgo? Bueno, tenemos un riesgo general que es todo lo que el medio ambiente o el entorno implica a un proyecto de inversión y que de alguna forma pues no es tan controlable, ¿no? Y muy poco predecible. En este caso pues podemos tener la situación actual y ahorita pues ese es un ejemplo que de alguna forma nos ha implicado mucho en nuestra clase porque pues es uno de los ejemplos más rotundos, menos medibles, menos predecibles, pues que se pueden esperar, ¿no? Entonces ese riesgo es general y afecta de forma general a cualquier empresa, a cualquier proyecto, ¿no? No es que solamente sea del propio proyecto. Oye, nada más es que resulta que tengo un proyecto de siembra de, no sé, de hortalizas orgánicas que tienen, no sé, algo que hacen bajar de peso, ¿no? Algo así. Pero resulta que pues hubo una lluvia marca ADME, ¿no? Como se dice. Bueno, pues a lo mejor esa lluvia solamente afectó a tu proyecto. Eso se vuelve un riesgo específico, no es general. En el tema de la pandemia es un tema general que afecta a cualquier negocio. En el tema de la lluvia, pues depende, ¿no? Pues resulta que eso no tiene nada que ver con el medio ambiente, o sea, hablando de lluvia, tu empresa pues no le afecta si llueve o no llueve. Entonces, esto se vuelve un riesgo específico. Digamos, es la diferencia entre uno y el otro. El riesgo general afecta a todas las empresas, a todos los proyectos y vienen más del ambiente económico, de la política que se defina dentro de un país y el específico está ya más asociado a la propia empresa, ¿no? A lo que se dedica la propia empresa, como en este ejemplo. Si estoy cosechando algo, pues obviamente una lluvia fuerte, una lluvia casi tormenta por varios días, pues me va a afectar en la cosecha, no hacia otros proyectos, ¿no? Espero que entiendan la diferencia entre estos dos riesgos, sin dejar a un lado a lo que significa riesgos, ¿no? ¿Cuáles son los principales riesgos que vamos a encontrar en un proyecto de inversión? Vamos a tener el riesgo individual, que en este caso se va a medir el individual únicamente por los rendimientos de la propia, del propio proyecto de inversión, ¿no? O sea, está asociado únicamente a la empresa, de alguna forma a sus rendimientos, de alguna forma a la variabilidad que va a haber en estos mismos y lo que se espera de los rendimientos de una empresa. Por eso es individual, porque lo único que mida es el rendimiento de la empresa. También vamos a tener el riesgo corporativo o el interno de la empresa, que de alguna forma va a medir todos los efectos del proyecto dentro de la variabilidad de las utilidades. En este caso va a medir los riesgos completos de la empresa, no solamente del rendimiento en sí, ¿sí? Por ejemplo, en el riesgo individual te va a medir solamente utilidad, solamente rendimiento generado. En este te va a medir todos los riesgos que se puedan presentar y de alguna forma que impliquen precisamente que se generen más utilidades o menos utilidades o hasta pérdidas, ¿no? Es la diferencia entre uno y el otro es que de alguna forma el corporativo va a medir cualquier elemento de la empresa que afecte las utilidades de la misma y el individual solamente va a medir los riesgos que tenga la empresa para generar o no utilidades. Y el riesgo beta o de mercado, pues en este caso mide precisamente el riesgo externo de lo que no puede controlar, no es el riesgo de mercado, lo que viene afuera, ¿no? Entonces, en esta parte, pues la única forma de que se pueda ser eliminado, aquí lo establece, es diversificando. Recuerden, dentro de un portafolio de inversión, un portafolio de proyectos, lo mejor es diversificar porque así se minimiza el riesgo. El riesgo de mercado es el que viene o se asemeja, digamos, es el riesgo general,
porque viene del medio ambiente externo, es algo que no puedo controlar y que de alguna forma me va a afectar a la empresa. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer aquí? Pues tratar de tener varios proyectos, varias empresas, varios negocios, y obviamente pues es un ejemplo claro, pues lo tenemos en los grandes inversionistas que no tienen un solo negocio, ¿no? Que tienen diversificado, porque si les va mal en alguno, pues bueno, se compensa en otro. Lo mismo pasa en las inversiones. Yo tengo, en el ejemplo que les ponía, yo traigo en la panza Cemex, a una acción de Cemex, pero sé que es muy riesgosa, es muy volátil. Entonces me como otra acción de Liverpool, o sea, digo, me compro pues en el sentido coloquial que hablan los inversionistas, pero tengo también una acción de Liverpool, que por ejemplo en el caso de Liverpool, es una acción que no paga mucho, pero que de alguna forma paga siempre, que no se cae tan fácilmente. A lo mejor me dicen, oye, ahorita por la pandemia, sí, pero ahorita por la pandemia se cayeron todas las acciones, ¿no? Y ustedes si siguen a la bolsa, si tienen alguna clase de lo que son ya inversiones financieras, pues se pudieron dar cuenta que se recuperaron un poco por el tema de los últimos anuncios de la vacuna de Pfizer y de Moderna, que dijeron que traían un 94, 95, 96% de seguridad y de efectividad. Entonces, esto hizo que se subieron las acciones, pero no así, pues no se recuperaron, ¿no? No están pagando ahorita el tema de acciones porque pues obviamente les pegó a todas las empresas, pero en esa diversificación pues perdemos menos, ¿no? No significa, oye, es que diversifiqué y me dijo la maestra de proyectos de inversión que si diversificaba no perdía. No, es minimizar las posibles pérdidas. Por eso les ponía el ejemplo. Yo tengo por un lado a Cemex, que sé que es muy volátil, por otro lado tengo a Liverpool para compensar. Quizá compro uno de algún banco, de Jefe Banorte, de Grupo Financiero Banorte, de Inbursa, quizá también le meto algo de una minera, o quizá también le meto a Walmart, le meto a Telmex, le meto a FEMSA. Entonces, toda esta diversificación pues va a hacer que a lo mejor pierda menos, ¿no? Porque precisamente una forma de minimizar esas pérdidas o de minimizar una posible pérdida es esa diversificación, ¿no? Oye, yo sé que ahorita la bolsa mexicana de valores no está dando, bueno, pues entonces desinviértete, obviamente no saques todo, deja invertido una parte, métete a bonos mexicanos, métete a bonos de Estados Unidos, métete a acciones de Estados Unidos, este, invierte en un proyecto de inversión, empieza a generar empresas de otro ámbito, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita pudieran darse un checado después de que lean el video, después de que vean aquí el video, puedan revisar el tema de, pues, por ejemplo, qué tan diversificado está el portafolio de inversión de Carlos Slim, ¿no? Y digo, y no portafolio en cuanto a acciones, sino todas las empresas que tiene. Un Bimbo de todas las empresas que tiene, un FEMSA de todas las empresas que tiene, y no solamente de un solo sector, ¿no? Yo hablo de diferentes sectores, porque si alguno le pega, pues se puede recuperar con otro. Que ahorita pues se van a dar cuenta que van a ver pues de todos los tipos de empresas, pues que generalmente pues les pegó la pandemia. Por eso les decía que este es el mayor ejemplo que se pueda tener en cuanto a un riesgo. En cuanto a la cuantificación del riesgo, vamos a también hacer una evaluación financiera, ¿sí? Y se va a realizar conforme a los flujos de efectivo, que ya veíamos en la clase del estudio financiero, cómo se generaban esos flujos de efectivo y obviamente, como les comentaba, pues a la medida que aumentan el rendimiento, pues obviamente el beneficio. Dice aquí, en función de los flujos netos de efectivo, en la medida que estos aumentan, el rendimiento es mayor y cuando pues menos son, pues obviamente el beneficio disminuye, ¿no? Entonces, si mis flujos netos de efectivo son mayores, pues obviamente voy a tener un valor presente neto más alto y por consiguiente una TIR más alta. Si tengo un rendimiento menor, pues obviamente mi valor presente neto, mi tasa de descuento va a ser, o mi valor presente neto se va a volver cero en más tiempo y pues va a generar un resultado positivo en más tiempo y mi TIR pues va a ser menor, ¿no? Es por eso que si tenemos que hacer ese cálculo de los riesgos en cuanto a las utilidades en un proyecto de inversión. ¿Qué necesitamos, este, qué fórmulas necesitamos o qué conceptos necesitamos calcular para medir un riesgo en un proyecto de inversión? Vamos a utilizar la varianza, que yo creo que ustedes ya la vieron en alguna clase de estadística, la desviación estándar, que prácticamente estos dos son los que nos van a dar la medición de riesgos en cualquier cosa. Ustedes cuando vean cálculo de desviación estándar y cálculo de varianza,
significa que están calculando el riesgo de algo, ¿no? Ya sea de un proyecto de inversión, ya sea de una acción, ya sea de cualquier situación, hablando en términos matemáticos. Para eso se utilizan la varianza, la covariancia y la desviación estándar. También vamos a determinar la probabilidad de ocurrencia de un resultado esperado y el coeficiente de variación, que pues nos dice por unidad de desviación estándar cuántos riesgos existen, ¿no? Entonces vamos a empezar con la varianza, pues la definición es la medida de dispersión promedio de un conjunto de datos y aunque no se expresa en las mismas medidas que la media del conjunto de los datos analizados, es un dato que se emplea para calcular la desviación estándar. En, digamos, en palabras simples, la varianza es la variabilidad de un conjunto de datos en promedio, ¿no? Y como dice aquí, no se expresa como la media de una serie de datos, simplemente es la variación entre datos y datos y vamos a calcular como la media. Se utiliza para calcular la desviación estándar, ¿sale? Y digo, cuando veamos la parte práctica, les voy a enseñar un gráfico de cómo se reflejaría la varianza, ¿no? Que es precisamente la varianza, la variabilidad que hay entre dato y dato. La desviación estándar de los flujos de efectivo es la probabilidad de que en realidad se obtengan los importes que se pronosticaron según el horizonte de tiempo de duración del proyecto. Entonces, pues vamos a hacer aquí un cálculo del flujo de neto de efectivo esperado. Viene aquí la fórmula donde dice que el flujo neto de efectivo esperado es igual al flujo neto de efectivo multiplicado por la probabilidad X, ¿no? Aquí en la parte derecha de su pantalla, bueno, viene lo que significa cada parte de la fórmula. Flujo neto de efectivo con una diagonal arriba, pues es el flujo neto de efectivo esperado. Luego tengo el flujo neto de efectivo asociado con la probabilidad de ocurrencia, es decir, es el flujo neto de efectivo que estamos haciendo, calculando con un número pues, de probabilidad esperada, ¿no? N es el número de posibles resultados en el año de análisis y P la probabilidad de ocurrencia del flujo de efectivo. Digo, va a quedar un poco más claro cuando veamos el ejercicio, pero ustedes imagínense, nosotros tenemos muchas combinaciones de probabilidades que se den los flujos. Porque, por ejemplo, nosotros en el estudio de financiero pusimos una proyección, ¿no? Yo voy a vender 1,000 pesos en el primer año, 1,500 en el segundo, 1,300 en el tercero, ¿no? Y así. Pero pues ese esquema pues es uno solo, ¿no? Podemos tener miles, millones de probabilidades de generación de ventas. Entre más tengamos, pues obviamente va a ser más fácil de medir el riesgo o de alguna forma más fácil de medir los resultados. Entonces yo puedo generar muchos escenarios y darle una probabilidad determinada de ocurrencia. Eso es lo que hace esta fórmula. Genero varios escenarios de resultados, varios escenarios de flujos netos de efectivo, porque acuérdense, el flujo neto de efectivo se calcula de mis flujos de entrada menos mis flujos de salida. Entonces, yo puedo cambiar variantes en mis flujos de entrada y puedo cambiar variantes en mis flujos de salida. ¿A qué se refiere eso? A que en mis flujos de entrada, por ejemplo, puedo cambiar el precio de venta y eso me va a generar cambios en el resultado. En mis flujos de salida puedo hacer negociaciones con proveedores que me bajen los precios y entonces me va a cambiar los resultados. O bien, puedo cambiar la tasa de crecimiento de inflación que me va a incrementar el costo año a año y eso me va a cambiar los resultados. Entonces, al hacer la diferencia entre mis flujos netos de entrada, perdón, mis flujos de entrada menos mis flujos de salida, me van a dar diferentes flujos netos de efectivo y entonces, pues con esos datos voy a calcular esto. Entonces, digamos, son escenarios que tenemos que calcular con diferentes probabilidades de resultados. Eso es lo que hace esta fórmula que nos va a quedar más claro cuando la veamos en la práctica. Por otra parte, también vamos a utilizar la fórmula de desviación estándar, que es la dispersión, digamos, en resumen, es la dispersión de la desviación promedio y obviamente pues se deriva de la varianza, de la variabilidad de los puntos y se expresa en número de observaciones. Entonces, la fórmula es un sigma, que es cuando veamos sigma siempre es el cálculo de desviación estándar y entonces es la raíz cuadrada de los flujos netos de efectivo esperado menos los flujos netos esperados, promedio, ¿no? Que era el dato calculado en la fórmula anterior, todo eso elevado al cuadrado por la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues esto es lo que nos va a dar precisamente son las unidades de riesgo que tenga el proyecto. Y después vamos a tener el coeficiente de variación,
que, bueno, pues esta fórmula es muy sencilla, se calcula dividiendo la desviación estándar entre el flujo neto de efectivo esperado. Y bueno, pues aquí lo que establece es que es una distribución probabilística entre lo correspondiente al valor esperado para que nos dé más exacto por cada desviación estándar que existe entre el flujo neto esperado. Digamos, me calculo ese coeficiente de variación que precisamente lo que va a indicar es el riesgo, ¿no? Y pues entre mayor sea el coeficiente de variación, pues significa que hay un mayor riesgo en el proyecto. Entonces, de alguna forma es la fórmula que nos va a calcular el riesgo que traen los proyectos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. La verdad es que esta clase o este tema es pura fórmula. Creo que va a quedar más claro en la práctica, pero hasta que llega, lo que quiero que se den cuenta es, o que nos quede claro, es que dentro de un proyecto de inversión, lo último que tenemos que realizar es un cálculo de riesgo, que yo no se lo estoy pidiendo en el proyecto, pero que es muy importante en la vida real, ¿no? De hecho, hay gente especialista en análisis de riesgo que analizan todos los proyectos, son equipos especializados que de alguna forma dan esta certeza al proyecto para saber qué tan riesgoso es y en qué momento va a tener todas estas varianzas. Y se fijan, por ejemplo, ellos ya tienen medidos épocas de crisis como la actual, derivada de una pandemia, de una crisis económica, de lo que ustedes quieran. Estos analistas de riesgo, pues lo que hacen es hacer cálculos probabilísticos de miles de escenarios posibles para determinar cómo puede generarse el riesgo dentro de un proyecto de inversión. Entonces, nada más como resumen, pues el riesgo es algo que puede suceder y que de alguna forma cambia los resultados de un proyecto. Y bueno, en el tema del riesgo financiero en un proyecto es la variabilidad entre los flujos netos esperados y los flujos reales. Tenemos varios tipos de riesgos, el individual, el de toda la empresa y el de mercado que proviene del exterior. Y la forma de cuantificar el riesgo es a través de estas fórmulas que son la varianza de flujos netos de efectivo esperado, la desviación estándar que nos calcula parte del riesgo y el coeficiente de variación que ya nos calcula el riesgo por cada unidad esperada y que obviamente entre mayor sea este resultado, pues mayor va a ser el riesgo. Entonces, hasta aquí es la parte teórica muy pequeña y pues de alguna forma espero que les haya quedado claro. Y de todas formas, mañana pues vamos a tener ya la clase para que les quede un poco más claro ya con algún ejercicio. Muchas gracias y nos estamos viendo. Bonita noche, día, tarde, dependiendo de la hora que vean el video. Cuídense y nos estamos viendo. Bye.